Hola, volvemos con esta nueva sesión. Completamos la sesión anterior hablándoles sobre los procesos de entrevista. Cuando arrancamos con un proceso de entrevista, seguramente iniciamos entonces una posibilidad de conversación con el auditado, donde nos vamos nutriendo a través de preguntas y respuestas, vamos conociendo lo que pasa en ese proceso y vamos descubriendo lo que como auditores debemos permitirnos para adentrarnos en indagar un poco más. Casi siempre la segunda pregunta tiene que ver con lo que el auditado dijo. Tú haces la primera pregunta, inicias ese proceso de conversación y dentro de lo que capturas de ese auditado, seguramente entonces se inicia esas inquietudes o esos elementos que te crean cierta expectativa para terminar de comprender lo que él te está hablando, lo que él te está mostrando, lo que él te está dibujando de la respuesta a la solicitud que le hiciste, y desde allí puedes capturar o puedes dar continuidad de forma sistémica a esas preguntas que te van a ayudar a alimentar esa historia que necesitas conocer para poder seguir indagando. Voy a compartir pantalla con ustedes. Miramos un poco qué pasa cuando inicia esa conversación. Dentro de las técnicas de esa entrevista, la conversación va a pasar a ser un elemento bien importante en el ejercicio de auditoría. La conversación implica una escucha activa. Si tú estás activo a lo que el auditado está diciendo, a ti te permite resumir brevemente esas ideas principales. Y tú puedes, como auditor, que es muy importante, un tips que no deben olvidar, es que un auditor toma notas. Un auditor escribe las cosas sobre las cuales quiere prestar atención. Muchas veces usa resaltadores, marca, resalta, anota, para estar atento para ese proceso de investigación en la que anda. Adicional a eso, empiezan algunas técnicas y dentro de esas técnicas y de esa conversación empiezan las preguntas. Quiero conversarles sobre las preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas son exactamente esas preguntas que te permiten abrir ese espacio de conversación. Esas preguntas abiertas siempre buscan que el auditado empiece a construir parte de lo que tú quieres conocer. Por ejemplo, vamos a ver algunas preguntas abiertas. ¿Cómo usted se asegura de que su proceso fue planificado, se gestiona y se controla para alcanzar los objetivos previstos dentro del sistema de gestión? Entonces, en ese momento, dentro de esa pregunta abierta que le permite al auditado empezar a pensar y ver esa parte del paisaje, cuando hablo del paisaje hablo como del todo, ¿sí? Sobre el proceso, para explicarte del proceso, te abre a ti un espacio de conocimiento general sobre lo que tú estás indagando en ese proceso. ¿De qué manera tú pudieses explicarme cómo se llevan a cabo estas actividades? Tú haces una pregunta abierta que tiene o te desglosa una cantidad de elementos que el auditado luego te va a explicar, sobre los cuales tú también puedes ir tomando notas. No se les olvide, tomar notas es un tip súper importante para el ejercicio de auditoría. ¿Por qué en tu proceso deberían considerarse oportunidades de mejora? Entonces, tú vas haciendo preguntas que le permitan, mejor dicho, no tanto que le permitan al auditado, que te permitan a ti que él narre algunas actividades relacionadas a lo que tú estás indagando respecto al requisito y al objetivo que está establecido para el alcance de esa auditoría, y que a su vez, con esas preguntas abiertas, tú desencadenes el resto de preguntas que vienen, que pudiesen ser ya un poco mucho más precisas.
Es muy importante no hacer, por ejemplo, preguntas sugestivas o preguntas alternativas. ¿Cuáles son estas preguntas sugestivas? Donde tú supones, donde tú dices, eh, pero ¿será posible que tú en algunos momentos hagas o tomes oportunidades de mejora, pero no lo haces con tanta frecuencia? Tú estás llevando al auditado a decir algo que tú quieres escuchar. Eso es una pregunta sugestiva que a su vez le diste como dos alternativas, pero una iba en el sentido correcto y la otra no. Eso debes evitarlo. Un auditor no debe hacer ese tipo de preguntas. Puede construir preguntas de tipo hipotéticas, por ejemplo, suponiendo cosas, pero dentro del alcance de los criterios de la auditoría. Es muy importante no hacer juicios de valor sobre las expresiones del auditado. Muchas veces el auditado es muy gestual, y en su gestualidad y en la manera de cómo transmite la información, tú pudieses decir, ¿ese sabe o no sabe? O un auditado que se maneja o se torna como nervioso y que tú puedas concluir que no, ese no sabe porque está nervioso. Muchas personas sí saben, pero se ponen nerviosas. Y muchas veces en medio de esa situación, tú tienes que ser empático. Tú tienes que ponerte en el lugar del auditado para saber que esas expresiones del auditado pueden venir en ese momento por un comportamiento o una emoción que pueda tener que ver con el miedo, que pueda tener con el temor de no hacerlo bien. Le pasa sobre todo a muchas personas que nunca han estado en auditoría, que sienten que es una responsabilidad muy importante y tú los ves hasta temblando, por ejemplo. Y eso no significa que no saben. No significa que desconocen la información. Yo he visto, por ejemplo, auditorías donde tú ves o observas al auditado y la forma hasta como agarra el mouse te da la impresión de que no está seguro en lo que está haciendo. Pero eso no debe ser evidencia para tú asumir o hacer un juicio de valor sobre esas expresiones de ese auditado. Es muy importante cuidar expresiones en ese proceso de conversación, pero mira, yo sé que tú no eres imparcial. O mira, ¿será que tú no has, o será que tú has perdido la oportunidad de? Entonces, en ese momento, esas expresiones están conduciendo o poniendo en duda lo que el auditado te va a responder como resultado de esa pregunta que tú estás haciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado que el auditor no construya preguntas que pareciese que al que le interesa que dé una respuesta alineada a su pregunta es al auditor. Mucho cuidado con eso. Muy importante en esta técnica de entrevista durante la conversación que se elogie adecuadamente esos elementos positivos que se ven en el auditado. Siempre es bueno, por ejemplo, gestualmente mostrar ciertos elementos que le hagan sentir al auditado que le estás dando seguridad cuando lo estás escuchando. Por ejemplo, asentir la cabeza como en señal de que algo está bien, de que le estás entendiendo, hacer algún gesto de que te agrada lo que él te está comentando, de que parece positivo. Eso le va dando seguridad al auditado y permite que el ejercicio de auditoría sea una posibilidad para que el auditado muestre lo que hay en su sistema. Yo he tenido experiencias donde el auditor no deja que fluya la auditoría. El auditor no está terminando de hacer una pregunta, el hombre el pobre contestando y el auditor con otra, y la pregunta que hice, entonces duda de la primera. Yo he visto auditores señalar, por ejemplo, situaciones como, eso que tú me estás diciendo, ¿cómo? Así, ese gesto que me vieron hacer, eso lo he visto en ejercicios de auditoría, de terceras partes. Auditores con muchísima experiencia, que ponen desde su lenguaje corporal la duda sobre lo que el auditor está diciendo.
Hay auditores que los he visto hacer cosas como, o sea, con los ojos hacen todo. No es una buena práctica en la técnica de conversación. En caso de que un auditor necesitase hacer una crítica respecto a algún elemento, es muy importante que nosotros como auditores no estamos para la crítica. Nosotros estamos para que el auditado haga conciencia de que tiene una falla y que en el futuro la pueda mejorar. Se puede criticar una acción o un hecho que es evidencia de que no se cumplió, como por ejemplo, cómo fue que no se probó el producto antes de salir. ¿Cómo liberaste un producto sin probarlo? O sea, ¿cómo es que te atreves a sacar un producto sin haberlo probado? En ese momento yo no estoy haciendo una crítica, estoy viendo un hecho, lo estoy confirmando y sobre eso establezco dentro de la conversación expresiones que le hagan sentir al auditado que no hizo lo correcto. Y que por supuesto tú evalúes si eso es sistémico y de no sé cuántos equipos que debes probar, no probaste, entonces tienes que asegurarte de que algo dejó de hacer, que no estuvo bien, no lo puedes manejar como una crítica, pero sí que él sienta que tú te estás dando cuenta que hay un incumplimiento. Tú luego ves si eso se convierte en un hallazgo o no. Es muy importante mostrar el reconocimiento. O sea, el auditado también merece sentir que si lo ha hecho bien, tú le pongas esa mano en la espalda, lo hablo gráficamente, ¿no? Porque el auditor no debería por qué tocar al auditado, ¿no? Pero que tú le des un espaldarazo a su gestión y tú le digas, mira, reconozco que este proceso lo está haciendo bastante bien, todas las evidencias que solicitamos las tiene en orden, pero aquí pudieses mejorar en esto. Pero siempre resaltar, porque el auditado también necesita oír del auditor que lo está haciendo bien. Es muy importante tener paciencia y dejar hablar. Hay auditores que quieren usar los procesos de auditoría para dar clase. No, porque yo creo que tú deberías, hay 5 y 8 minutos y 10 minutos y el auditado, Dios mío, ¿cuándo terminará? Eso pasa, ¿ok? Lo otro, que existen auditados que son muy, muy aventajados, creen ellos. Entonces tienen muchísima posibilidad son muy habilidosos con el verbo, entonces tratan de envolver al auditor con 800 cosas, hablarle 500 cosas, y en ese momento el auditor tiene que tener la paciencia para escuchar, pero también tiene que tener la firmeza para decirle al auditor, mira, discúlpame, pero creo que no estamos trabajando esta conversación sobre el objetivo de lo que te pregunté y te agradezco que retomes el punto. En ese momento el auditado se da cuenta que, hey, bájame el mareo porque no aplica, ¿ok? Entonces es muy importante también asegurarse de la posición que tienes o la actitud que tienes durante el ejercicio de auditoría, como mantener, por ejemplo, la cabeza erguida. Es muy importante. Adicional a eso, siempre deberías dirigirte hacia el auditado, mirarlo a los ojos, mantener el foco sobre su mirada, asegurarte. He visto auditores que mientras que el auditado habla, escriben, no miran al auditado, miran el teléfono, se distraen con el teléfono mientras el auditado está. El teléfono no se debe sacar durante una auditoría a menos que sea una emergencia. ¿Ok? Si ustedes tienen una situación no deseable y tienen que ir a auditoría, ustedes pueden advertirle al dueño del proceso, mira, yo tengo una situación, yo debo estar pendiente del teléfono porque tengo un familiar, tengo a mi mamá, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos en esta condición y necesito estar pendiente. Yo cada cierto tiempo voy a estar mirando el teléfono para asegurarme de que todo está bien, pero tú le informas al auditado que eso está pasando. De igual forma, eso, el auditado tiene que sentir que tú estás concentrado. Igual pasa
que el auditado se desconcentra o se quiere entretener con el teléfono o contestar llamadas e ir quemando tiempo y tú ahí también tienes que recoger. Entonces, estos son aspectos que son muy importantes asegurarse. Es muy importante eso, lo que les decía, reacciones de atención que le hagan pensar al auditado que, pero tienen que ser bien utilizadas, porque yo, por ejemplo, puedo asentir la cabeza como para señalar que todo está bien, pero ¿qué tal si yo empiezo así? Y en ese momento, o hago expresiones como, ajá, detrás de esas reacciones o expresiones, el auditado captura que uno tiene duda de lo que él está diciendo. Entonces, en estas conversaciones, eso se obvia. Es muy importante el contacto visual. Dentro de las técnicas para plantear esas preguntas de las que hablábamos, podemos tener, y ya las mencioné, preguntas abiertas, que básicamente están orientadas a dar apertura o a iniciar el proceso de auditoría o a buscar generalidades dentro del proceso. Cómo se controla el proceso, qué tratamiento se da a productos no conformes, en fin. Dentro de las técnicas de preguntas, también pudiésemos hablar de preguntas cerradas. O sea, usted quiere decir que la respuesta es A o B. En ese momento que usted hace una pregunta cerrada, usted está buscando que el auditado concluya respecto a la impresión que usted tiene de algo. Estoy en lo cierto al afirmar que usted no cerró la no conformidad en la fecha indicada. En ese momento él va a decir sí o no. Está declarado en su procedimiento la frecuencia para realizar las revisiones por la dirección. ¿Es sí o no? Entonces, en esas preguntas cerradas, usted cierra al auditado, lo lleva a que él concluya respecto a lo que ustedes están conversando. Las preguntas hipotéticas son aquellas que nos permiten como formular suposiciones, ¿ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si te identifican un hallazgo? ¿Qué tratamiento tú le darías? Entonces, tú le haces una pregunta hipotética para que él te empiece a narrar una situación que tú quieres ver si él lo está haciendo conforme a como lo ha establecido en su propio proceso, en sus actividades o de acuerdo a algún criterio de norma. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un equipo sale fuera de calibración? Ah, bueno, entonces tú lo que quieres es saber qué haría él. Ah, bueno, no, yo lo segrego, le pongo una etiqueta de que está fuera de operación. Y en fin, entonces tú te das cuenta en ese momento a través de esa pregunta que ante esa situación que él no la tiene en el momento que tú lo estás auditando, si él sabe exactamente qué hacer. Y hay otras preguntas que son sistemáticas, que te ayudan un poco a construir la historia. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿qué ocurre después que hacemos una auditoría interna, se te identifican los hallazgos? ¿Qué haces tú después? Ah, bueno, no, agarro el hallazgo, veo el análisis de causa, me planteo las correcciones o acciones correctivas. En ese momento, tú tratas mediante una pregunta sistémica de llevarlo a una actividad o a una etapa de esa actividad para ver si él reconoce lo que viene después y asegurarte que eso que él describe en su información documentada, él lo tiene claro. ¿Qué ocurre, por ejemplo, después de que obtienes un indicador y el indicador está fuera de las metas esperadas? Ah, bueno, no, yo identifico un hallazgo porque hay el incumplimiento con un requisito que tiene que ver con desempeño de proceso. Entonces, él te está diciendo información que a ti te hace pensar con esa pregunta que él está claro o sigues indagando. Entonces, estas son las técnicas de entrevista que también son importantes en ese proceso de conversación. Es muy importante, y aquí creo que lo hemos resaltado bastante durante todo este ejercicio con ustedes, creo que he resaltado muchísimo todo lo que tiene que ver con elementos relacionados a los atributos personales de un auditor. Todo el capítulo 7 de la norma
que yo creo que es un capítulo que ustedes pudiesen leer, ¿verdad? Detenidamente, sobre todo porque los ayudaría muchísimo a comprender cómo ustedes pueden aumentar sus propias competencias. Pero básicamente el capítulo 7 nos habla de la confianza que genera en un proceso de auditoría, las competencias que tiene un auditor. Ahora, las competencias no es algo que se impone, la competencia es algo que se mejora, es algo que se desarrolla, pero que el primer responsable de asegurarse de este desarrollo es el propio auditor. Entonces, es muy importante saber cuáles son los criterios con los que van a ser evaluados esos auditores que van a formar parte de ese plan de auditoría. Y por supuesto, seleccionar a esos auditores en función de esos criterios de los que hablábamos en la primera sesión, que tiene que ver con experiencia, habilidades, conocimiento de la organización, conocimiento del know-how, del negocio, en fin. Ahora, es importante seguir resaltando que cuando se selecciona un equipo de auditoría, tengo que tener ciertos criterios para poder evaluar cuáles son esos atributos de ese auditor que se requieren tener para asegurarse de la eficacia del proceso de auditoría. O sea, cumplimos con el proceso, pero necesitamos que sea eficaz y que sea eficiente y que adicional a eso nos agregue valor. Esos atributos pudiesen estar resumidos en esta lámina y sería interesante que ustedes empezaran a mostrar cuáles de estos elementos les hace clic a su historia, a sus características como auditor. Dentro de ese capítulo de competencias del auditor, se determinan cuáles son esas competencias y la organización establecerá, dependiendo del tamaño de la organización, de la complejidad, de la naturaleza del sistema, de las disciplinas o sistemas certificados, cómo se van a establecer esa forma de determinar las competencias. Allí entra el comportamiento del auditor, es decir, cómo es ese comportamiento que tiene el auditor de manera personal, cómo el auditor demuestra cuáles son estos atributos, o sea, un auditor es ético, pero ¿qué tengo que ver para que el auditor demuestre que es ético? ¿Qué tengo que ver para que el auditor demuestre que tiene el atributo de la sinceridad, de la honestidad, de la discreción, de que es versátil, de que es diplomático, que es de mentalidad abierta, que es perceptivo, que posee un juicio sólido de habilidades y es analítico, que no se debilita ante la influencia, que es decidido, que es capaz de ponerse en los pies de otras personas a fin de poder comunicarse mejor porque es perceptivo y a su vez eso le permite ser empático. Todos estos elementos tienen que ver con el desempeño que vaya a tener ese auditor. Ahora, yo hago aquí una declaración de unos atributos, pero esos atributos se convierten en un comportamiento y tú ves cosas del comportamiento del auditor que te va a permitir decir, ese auditor tiene este atributo. Es muy bonito cuando un auditado le dice a un auditor o reconoce en el auditor parte de esos atributos. Muchas veces el auditado no puede decírselo al auditor porque pudiese el auditor sentir que el auditado le está jalando, qué sé yo. Pero normalmente sí lo comenta después y lo comenta con otros y dice, este es un auditor que de verdad es un tipo imparcial, esta es una auditora que posee un juicio sólido, es contundente, sabe lo que está haciendo, es tenaz, está ahí, persiste hasta que no consigue la cosa, investiga, indaga, tiene muchísimas habilidades para hacer preguntas. Eso es muy rico cuando tú construyes un auditor que un auditado dice, qué chévere, qué nota, qué experiencia haber estado con este auditor. Entonces,
yo quiero seguirles promoviendo básicamente ese espíritu, ¿no? Porque muchas veces muchos auditores tienen conocimientos y habilidades genéricas o muy específicas y técnicas relacionadas al proceso que conocen, pero no tienen casi ningún atributo personal. Y como les he dicho desde un principio, es integral. Un auditor necesita acompasar, equilibrar la carga de sus atributos personales con su conocimiento y sus habilidades. Yo he conocido auditores con un conocimiento técnico, me disculpan la expresión, del carajo, pero cuando llegan a hacer el proceso de auditoría, dejan muchísimo que desear con la manifestación de sus atributos personales. Entonces, este es un elemento que de verdad el capítulo 7 los invito a leerlo detenidamente para que ustedes puedan básicamente asegurarse siempre de seleccionar de la mejor manera posible el equipo de auditoría. Dentro de esos elementos que deben revisarse, siempre deben asegurarse de evaluar a esos auditores, de asegurarse de cómo pudiesen ustedes revisar o de qué manera pudiesen ustedes revisar esa selección o ese método que es más apropiado para evaluar al auditor. Eso está también en el capítulo 7. En el capítulo 7 ustedes van a ver unas generalidades relacionadas a competencias, a determinar esas competencias que básicamente es lo que hablábamos, pero también a establecer unos criterios para evaluar. Por ejemplo, los métodos de evaluación estarían sobre cómo el auditor verifica antecedentes, cómo el auditor proporciona información, cómo el auditor realiza o lleva a cabo el ejercicio de auditoría, si tiene enfoque proceso, si no lo tiene. O sea, hay muchas formas mediante el cual ustedes pueden revisar y hacer evaluación del auditor. Pueden revisar su expediente, pueden revisar todo lo que tiene que ver con su currículum para ver si de verdad lo que aparece en su currículo corresponde con lo que él demuestra durante el acto de auditoría. Pueden hacer ejercicios de observación, pueden hacer volcadas con ese auditor para darle feedback respecto a su apreciación del trabajo que ha realizado. Todos estos elementos pudiesen hacerle un examen al auditor, pudiesen hacer una revisión directa con él después de que se hace la entrevista. Todos estos elementos están en el punto 7.4 y 7.5 de este capítulo. Pero adicional a eso, lo que siempre se busca, si miramos este capítulo, aquí también está el PHBA. Cuando yo estoy estableciendo las generalidades para la competencia de evaluación de auditores, la determinación de competencia, yo estoy en el planificar. Cuando estoy estableciendo los criterios para evaluar, yo estoy en el hacer. Cuando selecciono el método y realizo la evaluación, estoy en el verificar. Y cuando, en función de esos resultados de esa evaluación, analizo cuáles son las competencias o dónde puedan estar brechas que se deben tomar se deben cerrar con ese auditor, estoy hablando entonces de la mejora de las competencias para el auditor. Esto también está previsto en la norma de referencia. Fíjense algo, es muy importante dentro de ese ejercicio de auditoría, revisando los comportamientos del auditor también, asegurarnos de preparar el lugar de la entrevista. ¿Por qué? Porque es muy importante dónde está ubicado el auditor y dónde está ubicado el auditado, y a su vez, si es posible sentarse al lado y no frente a él para que fluya mejor la información. Es muy importante que se mantenga el mismo nivel físico del auditado, es decir, si él se levanta, el auditor puede levantarse, si él está sentado, sentarnos, si estamos caminando y él está haciendo algún esfuerzo hacia algún lado, movernos junto con él. Esto permite facilitar el espacio donde se desarrolla la auditoría. En ese espacio, allí vamos entonces a empezar a gestionar todo lo que tiene que ver con el comportamiento del auditor en sí cuando está en la actividad de auditoría.
Ahí entra, por ejemplo, el uso del tono, si el tono es amigable o es agresivo. Por ejemplo, ¿qué tal si cuando yo llego a empezar a hacer la auditoría, buenos días, ¿cómo están? O buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Es importante ser siempre amable, tratar de trabajar la asertividad, controlar todo ese proceso de entrevista, permitiendo preguntas pertinentes. Recuerden siempre que quien controla el ejercicio es quien pregunta. Siempre a través de la pregunta se controla el que responde. Es muy importante no ser pasivo. Yo he visto auditorías donde el donde el auditado hace con el auditor lo que quiere y el auditor se queda tranquilo. No se deje persuadir de aceptar pruebas no concluyentes, que te mostraron algo que puede ser, pero que no es. No, revisa fechas, mira la trazabilidad, mira las firmas, cuándo se aprobó, cuándo se registró. A mí me encantan las auditorías a los registros. Ahora con el tema de auditorías remotas, te envían los registros en medios digitales, entonces muchas veces te toman fotos escaneadas que no son completamente nítidas, que se pierde la firma o que se pierde un dato, y yo inmediatamente le pido, por favor, tómame otra foto, esa foto es ilegible, yo no puedo concluir respecto a ese registro. Le vuelven a tomar otra foto, entonces detallo que no tenía la firma puesta o que no tenía la fecha correcta, porque indago sobre esos elementos. Es muy importante que uno mismo seleccione la muestra. Yo he visto auditores que dicen, tráeme por favor 2 expedientes de personal. A mí me matan. Pero yo le digo, muéstrame la lista personal, dame el expediente del que aparece aquí, que es el número 2 y del 16. Yo tomo siempre la muestra. Nunca le permito al auditado que me traiga la carpeta que él quiere, sino yo escojo. Dime dónde están tus carpetas, dime dónde están tus registros, dame tales fechas. Siempre soy yo la que toma la muestra. Siempre soy yo la que decide cuál es la muestra. Porque si tú le pides la muestra al auditado, ¿qué crees que te va a traer? La que tiene bien, esa es la que te va a traer. Entonces es muy importante asegurarse de esto. Dentro de este mismo proceso de gestión de la auditoría, la comunicación oral es la mejor fuente para lograr los objetivos de la auditoría. Pero hay que estar atento. Escuchen el tono de voz del auditado, recuerda la entonación de sus propias palabras, no cambie la intención de lo que quiere comunicar, trate de generar ambiente o entendimiento cuando surja lo contrario, siempre demuestre una actitud positiva, porque independientemente dentro de la actitud positiva, si hay un hallazgo, usted sencillamente lo identifica y no pasa nada. Evite la crítica y el tema de la comunicación verbal. ¿Qué pasa? Controle la expresión de su cara, mantenga siempre contacto visual con el auditado, controle su postura corporal y esto es bien relevante. Fíjense algo, voy a dejar esta sesión hasta acá para cuando regresemos, entonces entrar con el punto final de esta presentación y de esta sesión. Hey, aprovechen de tomarse un cafecito, descansen, tómense un vaso de agua, caminen un poquito y, no sé, llamen a un amigo y díganle algo bonito.